Módulo de un complejo. A cada número complejo z, en este caso dado en forma cartesiana, le está asociado un vector b. ¿Sí? Recordemos que un vector es un segmento orientado que tiene un origen y un extremo. ¿Sí? Además de otras características como dirección, sentido y módulo. El módulo justamente es la longitud o medida del vector. En este caso, lo que yo tracé en verde, esta medida va a ser el módulo del vector, por lo tanto va a ser el módulo del complejo AB. Bien, para obtener el valor del módulo, que también lo denotamos con la letra ρ del alfabeto griego, el módulo del complejo lo vamos a obtener haciendo la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Recordemos que a es la parte real del complejo y b la parte imaginaria. La obtención del módulo de cualquier complejo y esta fórmula surge justamente de aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? No es algo arbitrario. La medida de A sería en el triángulo que nos queda determinado acá. Imagínense que este es el triángulo rectángulo. Esta es la medida de A. Esta es la medida de B. ¿Sí? Y esto, que es la hipotenusa del triángulo rectángulo, sería justamente la medida del módulo, en este caso, del vector. ¿Sí? Usando el teorema de Pitágoras, recuerden el enunciado, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. De ahí surge esta fórmula que en realidad nosotros la vamos a aplicar directamente. A este vector está asociado un ángulo que es este, que lo vamos a llamar siempre con la letra phi, también del alfabeto griego, y este ángulo phi se llama argumento del complejo, ¿sí? El ángulo phi, como verán, ¿sí?, es el ángulo que forma el vector con el eje positivo de las x, ¿sí? Entonces, tenemos que a cualquier complejo lo asociamos con un vector al que averiguamos su módulo y también lo asociamos con el ángulo que forma con el eje positivo de las x, que es el argumento. Conociendo entonces ya quién es ρ y quién es phi, podemos dar la forma trigonométrica y la forma polar de cualquier complejo. Nosotros hasta ahora conocíamos la forma binómica, ¿recuerdan? Forma binómica. La forma cartesiana. Siempre hablamos del mismo complejo, pero escrito de diferentes formas. Hasta ahora conocíamos estas dos. Binómica. Bueno. Y cartesiana. Ahora sabemos la trigonométrica, que va a surgir de aplicar esta fórmula general. Es decir, ρ
o el módulo del complejo multiplicado por el coseno de phi, o sea, el coseno del argumento, más el seno del argumento phi por i, que es la unidad imaginaria. Cada vez que tenga que expresar entonces un complejo en forma trigonométrica, va a tener que tener esta forma. Rho por coseno de phi más seno de phi por i. La forma polar también asocia al módulo y a phi, pero con este formato. Es un par ordenado cuya primera componente es el módulo del complejo, o sea, rho, y segunda componente es el ángulo que forma el complejo con el eje positivo de las x, es decir, phi. Entonces ya tenemos las 4 formas en las que se puede nombrar a un complejo, utilizarlo, operar con él. Ahora vamos a ver ejemplos, cómo obtener los valores numéricos de rho y de phi en la práctica. Bueno, veamos en este ejemplo, tenemos un complejo dado en forma binómica, 2 más 3i. Identifico A, 2, B, 3. Aplico la fórmula que vimos antes para obtener el módulo del complejo. Rho igual raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Reemplazo el valor de a por 2, el valor de b por 3. Ven que solamente se reemplaza la b, ¿sí? La unidad imaginaria la dejamos. Solamente usamos a y b. Bueno, resolvemos esta raíz. Raíz cuadrada de 4 más 9 es raíz cuadrada de 13. Por lo general lo dejamos expresado así porque es una raíz, es un número irracional. No podríamos expresarlo más que aproximado en decimales, por lo tanto es preferible dejarlo así para que sea un número exacto, ¿sí? Quiere decir que ya obtuvimos el módulo de este complejo 2 más 3i, que es raíz cuadrada de 13. Listo, ya sé cuál es la medida o la longitud del vector asociado a este complejo. Ahora vean la fórmula que puse al lado, que es para hallar el valor del argumento. ¿Se acuerdan que vimos recién? Que el argumento es el ángulo que forma el vector del complejo con respecto al eje positivo de las x. Bien, para poder hallar este ángulo necesito aplicar una función trigonométrica, específicamente la inversa de la tangente, que se la denota así y que se lee arco tangente. El arco tangente de B sobre A vamos a tener que hallar siempre. B, coeficiente de la parte imaginaria, A, coeficiente de la parte real. ¿Sí? Reemplazado en nuestro ejemplo nos quedaría que phi es igual al arco tangente de 3 medios. Bueno, todo muy lindo, pero ¿cómo se resuelve esto? Para poder resolver esta función trigonométrica es imprescindible usar calculadora científica. Sí o sí. La calculadora científica tiene que comprobar que esté expresada en modo deg, que muchas veces aparece
toda la palabrita arriba en el visor o solamente aparece una D. Si aparece una R o una G, deben cambiar, según la calculadora, el modo para que les aparezca la D o DEG. ¿Sí? Eso lo tendrán que ver en el manual de cada uno de su calculadora. Por lo general está siempre en modo DEG, pero bueno, puede ser que no. Eso siempre lo tienen que cotejar. Bueno, una vez que tengo la calculadora científica en el modo indicado, la secuencia que voy a tener que ingresar para poder encontrar esta solución es la tecla Shift. En la mayoría de las calculadoras es Shift o inversa, depende de la calculadora. Luego la tecla Tan, que es la tecla que habrán utilizado para averiguar tangentes. En este caso 3, la tecla de fracción, 2, porque es nuestro denominador del ejemplo. Luego la tecla igual. Y luego la tecla de grados, minutos y segundos. Haciendo toda esta secuencia con la calculadora, ya en el visor de la calculadora obtenemos el resultado, ¿sí? Expresado en grados, minutos y segundos, justamente porque nosotros estamos averiguando un ángulo, ¿sí? Entonces, cada vez que expresamos un ángulo, la unidad de medida que usamos es grados, minutos y segundos, por lo menos por ahora. Bien, siempre que tengamos que calcular el argumento de un complejo, voy a tener que usar entonces esta fórmula, identificar B y A, hacer toda la secuencia del ingreso en la calculadora de esta forma y vamos a obtener el argumento. Ya teniendo el módulo y el argumento, vamos a poder hacer la escritura de este complejo en forma trigonométrica o en forma polar. ¿Sí? Lo fundamental era poder saber cuál era el procedimiento analítico para hallar el ρ y cuál es el procedimiento analítico para hallar el φ correspondiente. Conociendo entonces ahora el módulo y el argumento del complejo del ejemplo, podemos escribirlo en forma trigonométrica. Recordamos, la forma general es esta, es decir, z va a ser igual a ρ por el coseno de φ más el seno de φ por i. Bueno, ρ en el ejemplo, raíz cuadrada de 13. Φ, 56 grados, 18 minutos, 35 segundos. Ven que reemplazo tanto para el coseno como el seno todo el ángulo detalladamente, grados, minutos y segundos. No me olvido que siempre el seno del argumento va acompañado por la unidad imaginaria i, que son detalles que suelo olvidarlos, ¿sí? Y esta expresión, que no parece muy cómoda, es la expresión como forma trigonométrica. Como forma polar, vimos que en general también utilizamos el ρ y el argumento, pero es más sencilla para la denotación, ¿no? Siempre me tengo que acordar de ponerlos encerrados entre paréntesis porque es un par ordenado. Entonces me va a quedar primera componente el valor de ρ, en este caso raíz de 13. Segunda componente el ángulo,
56 grados, 18 minutos, 35 segundos. Es el mismo complejo escrito de diferente forma. Acá agregamos la forma cartesiana. En general siempre es el par ordenado AB. En este caso lo reemplazamos A por 2 y B por 3. ¿Sí? Entonces el complejo que originalmente lo teníamos en forma binómica como z igual 2 más 3i, se puede escribir en forma trigonométrica de esta manera, en forma polar de esta manera y en forma cartesiana de esta manera.